Para mucha gente puede resultar hasta cierto punto paradójico que se hable de humanizar la atención sanitaria en los servicios de salud. No deja de ser una interrogante para nosotros hablar del término humanización, deshumanización en el contexto de esta relación, porque fundamentalmente la relación sanitaria se basa en una relación interhumana, personal y de ayuda, un encuentro entre personas con la finalidad de establecer una relación diagnóstico-terapéutica que lleve a la curación o a la resolución, al menos temporal, de la dolencia de las personas enfermas. Los componentes afectivos, personales, éticos y profesionales de esta relación a lo largo de los miles de años han sido objeto de estudio y atención por numerosos autores. Por otro lado, la práctica sanitaria actual está estrechamente vinculada con el avance técnico y científico, lo que a algunos lo ha llevado a calificar incluso de fascinación tecnológica y conlleva como nunca una insospechada capacidad de poder sobre las personas. Ese poder, en ausencia de unos claros referentes éticos, puede conducir al vértigo del dominio y la manipulación más deshumanizante y cruel, y en su lugar, lo que debería ser un servicio noble, honorable y dignificante en un ambiente privilegiado de enriquecedores modos de relación interpersonal y de encuentro, se convierte en una tortura para el otro ser humano. Desde esta perspectiva, las manifestaciones más frecuentes de la despersonalización y la deshumanización que pueden darse en la práctica sanitaria son las siguientes: la cosificación, que consiste en que la persona enferma pierde sus rasgos personales e individuales, se prescinde de sus sentimientos, sus valores y se le identifica por sus rasgos externos, y su trato pasa a ser como la cama número tal, la pancreatitis, el cáncer de pulmón o la historia clínica X. La falta de calor en la relación humana con un trato inadecuado, distanciamiento afectivo por parte del personal, que puede llegar a ser de fría a indiferente e indolente. La ausencia de una adecuada interrelación y comunicación entre los ámbitos personales del paciente y de los miembros del equipo asistencial, que favorecen mutuamente formas menos enriquecedoras de encuentro. Y la restricción de los derechos de las personas enfermas, creencias, valores, privacidad y confidencialidad, que llega incluso a la negación de estas últimas opciones. Entre los instrumentos fundamentales que se pretendían para estudiar la humanización de la medicina, tenemos la implantación y puesta en marcha de la Carta de los Derechos y Deberes de los Pacientes como una declaración de principios para llevar a la práctica la necesidad de armonizar las relaciones que se establecen en los diversos elementos del sistema sanitario y sus pacientes, conjugando con la irrenunciabilidad de cualquier derecho con la responsabilidad sobre la propia salud y sobre los recursos sanitarios. En alguna medida, esa Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes supone entonces un primer antecedente de lo que podría posteriormente ser la formulación de la Ley de la Autonomía del Paciente. La enfermedad genera tanto en el paciente como en su entorno familiar y social una situación de indefensión que lo hace sentirse desvalido y por lo tanto necesita un sistema sanitario lo más humano posible para su protección. La tecnificación de la medicina y la masificación despersonalizada añaden suficientes componentes como para que el paciente se sienta frecuentemente desvalido frente a esta situación que él no domina. Un sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de ser está al servicio de la persona y por tanto pensado y concebido en función del hombre. Para que esto se realice debe ser un sistema sanitario integrado que proteja y promueva la salud, que corrija la discriminación de cualquier tipo, que dé participación al ciudadano en el mismo, que en definitiva garantice la salud de todos los ciudadanos en su concepción, en su estado completo de bienestar mental y social, tal como lo declara la Organización Mundial de la Salud. En este sentido se han formado muchísimos planes para humanizar la medicina, como el plan de las pequeñas cosas, el plan de los pequeños detalles, el plan de la confortabilidad, el plan de la humanización. Y diversos servicios de salud desarrollan propuestas encaminadas a la humanización, todas ellas basadas en los siguientes aspectos: la atención centrada a las personas, la calidad del trato personal, la información adecuada y suficiente, la comunicación
comprensible, la confianza y la seguridad y la continuidad de la atención, la accesibilidad externa e interna y el confort de las instalaciones. En esencia y resumiendo cómo se han destacado, de acuerdo a Bermejo, el Centro de Humanización de la Salud significa que humanizar es una cuestión de ética, que tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que se atiende. Humanizar la relación asistencial consiste en utilizar técnicas para luchar contra la adversidad de la vida, impregnándola de valores y actitudes genuinamente humanos, es decir, acordes con la dignidad humana. Los fines de la medicina, entonces, se basan en estas relaciones. Como decía Daniel Kahneman, presidente emérito del Centro Hopkins, la medicina es un arte o una ciencia. ¿Se trata de una empresa humanística o de un componente científico? ¿O más bien se trata de una empresa científica con un componente humanístico? Cualquiera que sea la postura firme acerca de los fines de la medicina, debe incorporar la capacidad del hombre de tomar decisiones pese a la incertidumbre, a un núcleo de valores humanistas y morales y los hallazgos de la ciencia rigurosa. Una medicina que procura ser al mismo tiempo honorable, moderada, accesible, sostenible y equitativa debe reflexionar constantemente sobre el fin. Por esta razón, los fines de la medicina se aspiran a ser seres honorables, dirigir su propia vida profesional, ser moderados y prudentes, ser asequibles y económicamente sostenibles, ser justos y equitativos y respetar las opciones y la dignidad de las personas. Por esa razón, un grupo de expertos define los fines de la medicina en 4. 1. La prevención de las enfermedades y lesiones y la promoción y la conservación de la salud. 2. El alivio del dolor y el sufrimiento causados por la enfermedad. 3. La atención y curación de los enfermos y de los cuidados incurables. Y 4. La evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Las personas suelen recurrir a la medicina porque se encuentran mal, porque han sufrido una lesión o padecen una discapacidad mental o física. La medicina responde buscando la causa de ese mal, suponiendo que podrá encontrar un órgano o un miembro lesionado o enfermo. Cuando da con ese caso, la medicina intenta curar el mal y hacer que el paciente recupere su antiguo estado de bienestar y normal funcionamiento. Sin embargo, no siempre suele presentarse al médico el órgano que está enfermo, incluso si sabe o sospecha que es el origen de ese malestar. El paciente busca más que la simple cura, busca la comprensión, busca la conmiseración. Los enfermos presentan sus malestares y sus lesiones al médico como persona. Esto lo experimentan subjetivamente de la forma más directa y lo que suele motivarles a buscar alivio. Se presentan así como individuos. Y son precisamente esos individuos los que deben constituir el punto de partida de cura y los cuidados. De sobre está decir que todos los ingredientes fundamentales para el cuidado es una excelente técnica, pero también se necesita de cuidados que no solamente pueden dar la técnica, cuidados que consisten en la preocupación, en conmiserarse y en disponerse a hablar con el paciente, comprender su capacidad, escuchar de un modo sus conocimientos y la utilidad de los servicios sociales y asistenciales para ayudar a ese paciente. Hacia esta práctica más humanizada, basándose en los trabajos previos de algunos filósofos morales como Victoria Kant, tenemos una práctica que tiene que estar relacionada con la benevolencia, con el respeto, con el cuidado, con la sinceridad, la amabilidad, la justicia, la compasión, la integridad, olvidarse de uno mismo y la prudencia. Ciertamente la persona que posea todo ese conjunto de virtudes muestra al actuar un compromiso con los principios de bioética que están sintetizados y reduciéndose a las virtudes de todo profesional sanitario, como serían entonces el respeto, la sinceridad, la compasión y el olvido de sí mismo para tratar al paciente. La práctica clínica asistencial en el nivel tiene que estar relacionado con el no hacer daño y en el beneficiar a la paciente. De tal manera que ejercer una medicina armónica tiene que tener en cuenta ciertas claves. 1. Debemos tomar en cuenta que el principio del ejercicio sanitario no siempre está en relación con el objetivo sanitario, porque este no tiene que ver con la disminución de la morbimortalidad en general,
sino con la disminución de la mortalidad innecesaria, prematura y sanitariamente evitable. Es decir, que se sensibilicen a las condiciones y al contexto en que nos estamos relacionando. En segundo, que los médicos debemos poner en práctica la ética social basada en la negativa y en la ignorancia. Y en tercero, que en la práctica clínica se precisa de compasión, cortesía, piedad y ternura con los pacientes y sus familiares, con los compañeros, con los gestores y políticos y con uno mismo, sabiendo que la decisión médica tiene que saber encontrar un óptimo entre la irracionalidad técnica y la irracionalidad romántica. Es preciso aprender a ejercer una medicina armónica con la ética de la negativa y la ética de la ignorancia. Trabajar con la ética de la negativa supone decir no de forma apropiada y justificada, con suavidad y cortesía ante la solicitud excesiva de los pacientes, familiares, compañeros y superiores. Hay quienes quieren imposibles y conviene saber decir no de una manera asertiva, sin acritud y con la tolerancia que conviene al acto clínico, a la necesaria amabilidad imprescindible para mantener una relación armónica médico-paciente. Trabajar con la ética de la ignorancia supone decir con franqueza y oportunamente, no lo sé, no lo sabemos, no hay conocimiento científico al respecto. Es decir, supone compartir con pacientes, familiares, compañeros superiores y amigos los límites de la ciencia y de la medicina. Conviene refrenar las expectativas planteadas. Tener compasión del paciente y de sus familiares es entender el sufrimiento y desear ayudarlos a resolverlo. La compasión va más allá de la empatía, pues esta es una forma de inteligencia, de capacidad cognitiva, de entender inteligentemente, mientras que la compasión se refiere a un nivel más básico de solidaridad ante el sufrimiento. La compasión es un sentimiento, no un conocimiento. Trabajar con cortesía es respetar las buenas costumbres según la cultura y la situación del paciente. Cortesía es en parte etiqueta, es dar la mano, tratar de usted al anciano, por ejemplo, pero como forma de expresar reconocimiento, no como un mecanismo para establecer barreras. Trabajar con piedad es reconocer el impacto del sufrimiento en el paciente y sus familiares y tener conmiseración con él mismo. La enfermedad cambia el curso de la vida de los pacientes. Ser enfermo es volverse frágil, es perder la integridad física y mental que caracteriza a un ser humano. La piedad permite tener clemencia, entender lo que significa la enfermedad personal, familiar, laboral, social y del paciente. El asunto entonces no es meramente científico y técnico, sino sobre todo humano. De hecho, no hay calidad en la prestación de un servicio sanitario sin calidad humana. La calidad científica y técnica es solo una condición necesaria, pero no suficiente. Por último, el final de todo es la empatía en la humanización. Y nos solimos referir a empatía recordando una escena de la película Matar a un ruiseñor de 1962, donde el abogado Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, defendía a una persona de raza negra acusada de un crimen que no había cometido y afirmaba: nunca entiendes realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en el interior de su piel y caminas con ella. No obstante, la empatía no es todo y casi nunca es suficiente, como recuerda la escritora norteamericana Leslie Jameson. La empatía no consiste solo en acordarse de sí, debe ser muy duro, sino también en una forma de sacar los problemas a la luz para que no pasen desapercibidos. La empatía no consiste solo en escuchar, sino en formular las preguntas cuyas respuestas deben ser escuchadas. La empatía requiere saber que no se sabe nada. La empatía equivale a reconocer un horizonte contextual que se extiende perpetuamente más allá de lo que uno alcanza a ver. La empatía equivale a percatarse de que ningún trauma posee contornos discretos. El trauma sangra las heridas y más allá de la frontera. La tristeza se convierte en un ataque convulsivo. La empatía es una forma de velar por algo, pero no es la única y no siempre es suficiente. Indudablemente no consiste en predicar un buenismo ingenuo y sentimental, posiblemente bien intencionado pero carente de autocrítica, porque el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
ni tampoco en proclamar que los profesionales sanitarios tienen la obligación de ser justos y benéficos como se declaraba los españoles en el artículo 6 de la Constitución de 1812. Tampoco consiste en la deidificación de las pequeñas cosas, aunque no está. Recordar que estas cosas sencillas como el agradecimiento son las marcas inequívocas de la humanidad y en el mundo acelerado y ajetreado que tenemos hoy día se convierten en mejores personas el que agradece. En este sentido, lo básico suele ser mejor que lo brillante y lo aparentemente blando suele ser mejor que lo duro. Estos gestos incrementan la efectividad de las organizaciones y facilitan el logro de las mismas. Hablar de humanización es una enumeración bastante amplia, aunque no es activa, que supondría incluso algunos aspectos que yo voy a tomar en consideración, como sería atender de forma personalizada e individualizada, no trabajar de forma mecánica, sin olvidar que la persona enferma posee dignidad, no ser demasiado paternalista y comprender y ayudar, tratar a las personas enfermas como nos gustaría que fuésemos tratados, con dignidad, tener empatía por el sentir del otro, humanizar la atención y los cuidados básicos con el respeto y la cercanía, hacernos más humanos, es decir, dejar patente lo que nos diferencia de otros seres vivos y lo que nos hace humanos, la razón, proporcionar cuidados en las necesidades, evitar la desigualdad y la discriminación, resumirnos en un trato humano, justo, equitativo y deseable. Hacer sentirse a la persona como tal, como una persona humana. Humanizarnos es individualizar el plan de cuidado de cada enfermo y tener el compendio holístico de lo que ello representa. Es una forma de relación interpersonal que quisiéramos que utilizásemos con nosotros en el caso de estar enfermo. Tratar al enfermo con los valores que nos gustaría que nos tratasen a nosotros, es decir, con cariño, con educación, con sensibilidad. Una atención humanizada es aquella que une la técnica con el apoyo empático